de entrada. Parecen antisociales, algunos se han vinculado a hechos delictivos. Sin embargo, lo que hemos visto en muchos lugares es que el programa de Alcohólicos Anónimos les funciona perfectamente. Sí se requiere como crear otra mentalidad, otro puente de comprensión y otra idea. Hay grupos, afortunadamente ya, que son de jovencitos, donde parecen revoltosos, terribles y demás, pero a veces son los más espirituales. Entonces tendremos que tener por lo pronto el corazón abierto y las puertas abiertas de los grupos, porque sabemos que ese es el futuro de los adictos que llegaran a los grupos. Sí, bueno, pues también tenemos en la historia, en nuestras historias de las tradiciones, tenemos aquel individuo que llegó y que nadie quería en el grupo y que se preguntaron entre los integrantes de ese grupo qué hubiera hecho el Todopoderoso con este cuate que nos está pidiendo quedarse aquí en el grupo, ¿no? Es algo que nosotros dejamos de considerar muchas veces, el qué tendremos que hacer para poder brindarles el servicio a todas estas generaciones, ¿no?, que están llegando. No quiero decir de generaciones porque se oye muy feo, pero a todas estas generaciones de jóvenes que están llegando a los grupos. Y que hay que darles el servicio, hay que brindarles el servicio, además con amor, comprenderlos, entenderlos y tratar de ayudarlos, ¿no?, de tratar de encaminarlos, porque no es fácil llegar a un grupo y no entender, con dificultades a veces, lo que muchas veces se le dice al que llega es, usted haga lo que quiera, nomás no beba, ¿no? Pero no se le indica que hay que seguir ciertas normas, ciertas sencillas normas para poder recuperarse. Eso es en el aspecto de recuperación. En el aspecto de las tradiciones, yo creo que debería comenzar por enseñárseles, por decirles, por orientarlos también hacia las tradiciones a los que van llegando, que fuera integral su llegada a Alcohólicos Anónimos, no solamente pasos, sino tradiciones también, que fueran entendiendo de qué se trata el asunto, para que se fueran formando desde el inicio. Entonces aquí la siguiente pregunta dice que si es fácil cuando se llega a un grupo de Alcohólicos Anónimos conocer y aplicar las tradiciones, o se tarda mucho, pero mucho tiempo en entrar al segundo legado, el que llega a un grupo. No se tarda, no se tarda. Lo que pasa es que ya hay una esencia, ya hay una conciencia implícita, ya está eso en los grupos, en los lugares a donde nosotros nos reunimos. Ya está ese avance, ya está ese conocimiento, son legados. Entonces los legados, recuperación, unidad y servicio, no podemos decir qué va primero y qué va después, sino que una vez que se llega y se declara, se forma parte de, entonces empieza a ocurrir ahí empieza a ocurrir este don, esta gratitud, esta parte amorosa. A veces el que llega y se conecta, despierta y empieza a hacer mucho trabajo, empieza a pasar el mensaje a veces con más intensidad, con más asertividad que los que tenemos tiempo. Entonces, esa es la gracia de estos legados que hemos recibido. Es una manifestación de Dios la que ocurre ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es primero, qué es después? Yo creo que tenemos que recapacitar que amor, unidad y servicios forman un todo, ¿sí? Forman una totalidad,
y que tenemos que estarlos practicando simultáneamente, porque así es como los vamos encarnando, así los vamos impregnando en nosotros, que se vuelva algo que forma parte de nosotros y que se ve como una actitud. Estamos hablando de una nueva vida y estamos hablando de una nueva conciencia. Una nueva vida, una nueva conciencia y una nueva sociedad, una nueva cultura. Entonces nosotros somos hombres y mujeres que transmitimos las posibilidades de cambio social, de cambio cultural, de cambio mental. O sea, la mente como una totalidad, como una mentalidad grupal, colectiva, como una manera de pensar grupal, colectiva, como un lenguaje, es un nuevo lenguaje, es una nueva manera de pensar, todo es nuevo. Entonces, por eso nos hablan de una vida antes y una vida de la hora, ¿no? ¿Cómo fuimos, cómo somos, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido en esa transición de cómo éramos y cómo somos? ¿Cómo pasamos del individuo, del yo hacia el nosotros? ¿Sí? Entonces, eso me parece que es muy, muy importante recapacitarlo. Cuando llegas a una casa que te invitan, tú respiras un ambiente, te das cuenta si hay cariño, cuidado, limpieza, armonía, eso es algo que se respira. Yo creo que lo mismo sucede con las tradiciones. Las tradiciones no es un cuadrito así enorme que se coloca ahí en los grupos que nadie lee, sino es algo que se respira y se vive. Por eso pensemos que si ustedes están aquí porque están en un proceso de recuperación es porque un día llegaron a un lugar donde empezaron a respirar y a sentir algo diferente de lo que era la vida anterior, de cualquier ambiente. En un grupo de alcohólicos anónimos donde se aplican las tradiciones, por supuesto, hay mucho respeto, hay una gran espiritualidad, pero la espiritualidad se expresa en la recuperación de los demás, de todos los demás. Y yo lo veo a veces porque voy a reuniones y les digo, ¿cómo están? Y todos, bien. O algunos están durmiendo, otros están viendo el chat, como que no están ahí. Y por supuesto, esto se expresa en la alegría y en el entusiasmo de vivir la vida, porque estamos recuperados. Y la unidad se expresa, por supuesto, en la fraternidad que se siente y se vive en el amor y en una conciencia grupal, porque si hay algo que puede salvar a un adicto de esta terrible enfermedad, es esa conciencia grupal. Y la conciencia grupal no es otra cosa más que dejamos afuerita nuestras necesidades de prestigio, de poder, y dejamos que un poder superior se exprese y guíe y conduzca y coordine las actividades de ese día. Me parece que es algo que se tiene que practicar, vivir, y es algo que el que llega inmediatamente los va a sentir. Yo creo que el trato inmediatamente se siente. Llega uno a un grupo, pero si es bien recibido, uno se siente hasta contento. Eso no hay necesidad que me lo expliquen. Lo siento cuando soy recibido. Es igual las tradiciones. En un grupo que se practican las tradiciones, inmediatamente se sienten. Entonces, yo creo que la pregunta sería, por lo menos en nuestros temarios de grupo tenemos incluido el estudio de las tradiciones, o revisar nuestros grupos si realmente estamos practicando las tradiciones, porque nos hemos quedado en el discurso, decían hace ratito, y yo creo que esto es de hechos. Habría que revisarnos a nosotros mismos si realmente somos grupos tradicionales. Y la otra, decía hace ratito, y fue un hecho, cuando llega un negro, lo que hablaba nuestro moderador, compañero, al grupo, nada más que llegó maquillado, y todos nos espantamos, y fue el doctor Bob el que dijo, ¿qué haría el Todopoderoso? Entonces volvemos, ¿qué haría el Todopoderoso con una entidad espiritual? O nosotros preguntaríamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros como grupo? Pues su voluntad, sin ir más lejos, pues ya está en las tradiciones.
eso es lo que quiere que haga yo. Pero las tradiciones muchas veces hemos pluralizado, no, sigue siendo personal. Yo soy el que las tengo que practicar. Bueno, pues con el afán de inclusión también aquí de la participación de ustedes, aquí hay dos preguntas que tienen similar contenido y bueno, están relacionadas con lo que estamos tratando. Dice una de ellas, ¿es sano castigar a los miembros de un grupo, correrlos, poner reglas o meterse en la recuperación de los compañeros sin su anuencia? Y la otra dice, ¿por qué en los grupos hay demasiada violencia? Bueno, dice, yo parecía o estaba en un grupo, es el grupo Valle de México, vengo a hacer la unidad y a compartir experiencias. ¿Qué tengo que hacer? Salirme de ahí a otro grupo donde haya más comprensión y más fraternidad. Vamos a preguntarles a ellos respecto a esto de la violencia, los castigos, las reglas y la intromisión directa, digamos, sin anuencia. Ya ven que hay algunos que les gusta dar sugerencias sin que se las pidan, entonces me han platicado que en algunos grupos sucede, pero vamos a ver quién nos habla de esto. Sí, yo creo que volvemos un poco a lo mismo, porque el método de recuperación, es decir, la parte de las tradiciones, son para el manejo de las relaciones interpersonales. Si en el grupo no nos detenemos a reflexionar acerca de las relaciones interpersonales, no puede haber cambio, porque violencia genera violencia. Relaciones disfuncionales pues generan relaciones disfuncionales. Entonces nosotros tenemos que dar un giro, es decir, tenemos que detenernos y hacer un cambio y empezar a practicar las relaciones funcionales. Las relaciones funcionales, porque ese es el legado, o sea, de ahí nace el programa. Cuando el doctor Boff y Bill W. empezaron a platicar, se dieron cuenta que llevaban un tiempo sin beber y entonces ahí nace lo más importante, el apadrinamiento. Y el apadrinamiento es la práctica de las relaciones sanas. El apadrinamiento es un intercambio amoroso, es decir, es la práctica de las relaciones funcionales. Yo creo que en el grupo nosotros necesitamos hacer algunos cambios, y un cambio esencial es empezar a practicar las relaciones funcionales, las relaciones sanas, donde están centradas pues en el respeto, en la comprensión, en el amor, en ese esfuerzo sumado para ser hombres y mujeres con entusiasmo, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, necesitamos empezar a ver la forma de trabajar para crecer nosotros como grupo. Y una vez que nosotros estemos trabajando como grupo, entonces nuestras relaciones son funcionales y la persona que se acerque ahí se va a integrar y va a empezar a beneficiarse de lo que hay en esa pequeña comunidad, en ese pequeño microcosmos. Entonces, las relaciones son importantes. El restablecimiento de las relaciones interpersonales que nace con nuestras primeras relaciones. Mis relaciones con papá y con mamá siguen en el día de hoy siendo muy importantes. Si no hay ese trabajo inicial, no puedo yo hacer otros trabajos posteriores. Vivimos lamentablemente en un mundo caracterizado por la violencia. En las familias se practica la violencia, en la televisión
lo que más se ve es la violencia. Cuando vemos un periódico, el Metro, por ejemplo, vemos o muchachas encueradas, ¿no? De un lado, ¿sí o no, compañeros? No, bueno, ustedes no leen el Metro, claro. Y del otro lado un cadáver descuartizado, así con sangre que escurre abajo. Vamos manejando y no falta el cuate que se mete así y nos dice, ¿qué te pasa? O sea, de manera violenta, y hay personas que mueren, víctimas de personas, de otras personas, y ni se enteraron por qué, ¿no? No hablemos del secuestro, no hablemos de las narcofosas, no hablemos de una cultura lamentablemente de violencia. Vivimos la violencia expresada de muchas maneras. Hoy hablamos del cyberbullying, hablamos del acoso sexual, son formas de violencia. Y yo entiendo que el alcohólico creció, vivió la violencia, después la practicó y vivió en medio de la violencia. Y entiendo que cuando alguien llega a una entidad espiritual, un grupo de Alcohólicos Anónimos, va a encontrar algo que nunca antes había vivido, y es la comprensión, el respeto de estar en una fraternidad, la posibilidad de vivir una vida espiritual dedicada a otros, y el otro se expresa en el servicio, que no es otra cosa más que una expresión del amor, el amor a otros, y por supuesto todas estas son formas espirituales de entender, como dice Rigoberto, las diferentes relaciones entre personas. Yo puedo entender que la violencia en todas las formas que se pueden dar en los grupos son vicios que lamentablemente se han ido haciendo costumbres. Y hay muchas formas en que se practica la violencia, ¿no? Desde, por ejemplo, eres mujer y tú no vas aquí nunca a coordinar, ¿no? O aplicarle el paso 13. O no saben, ¿verdad? Lo que es el paso 13 aquí, nadie. Ok, correcto. Eso se practica en otros países, ¿correcto? No aquí en México. Y por supuesto esto de que las aplicaciones, los castigos, me parece que son las expresiones más terribles de la soberbia de un líder que se asume todopoderoso sobre los demás. Pensemos que lamentablemente ha habido muertes, violaciones y muchas cosas terribles en algunos grupos. Pensemos que hace 25 años se asumía que la terapia dirigida era la mejor manera de desinflar el ego, pero hoy en día sabemos, y si nos apegamos a las tradiciones, que el respeto, el amor es lo único que salva en Alcohólicos Anónimos. Sí, es verdad, el respeto se ha perdido. Nosotros, aunque ya están las tradiciones, hemos seguido experimentando todas las desviaciones. Entre ellos lo que más ha causado, y sí es cierto, la terapia directa, porque es terapia de insulto, no es terapia fuerte, es terapia de insulto. Por eso, desde 1946, cuando el reloj de la experimentación se detuvo el péndulo y se crearon las tradiciones fueron creadas para evitar menos fricción y más armonía. Dicen que a los enfermos se le ven por los síntomas. Llega uno a un grupo y donde, pues no es grupo, parece que es un estadio de fútbol. Ahora hay otro impedimento. Antes los teléfonos, yo me acuerdo que le ponían un 20 a la tarjeta del grupo. En caso de beber, haga usted una llamada. Ahora habría que quitar los teléfonos de los grupos porque están en otra junta. Entonces, si nos ordenamos y volvemos al principio, nos vamos a dar cuenta que necesitamos más armonía y menos fricción. Si me permite, Tomás, anoche yo me quedé así como azorado. Estaba viendo algunos programas de YouTube de Alcohólicos Anónimos y aparecía un grupo en Texcoco con el logo de Alcohólicos Anónimos, donde estaba una persona media amarrada, no sé, con unas, le aventaban unos cubetazos de agua, lo golpeaban, lo insultaban, lo cacheteaban, etcétera. Ahí está, digo, quizás una de las cosas que esto alguien lo acepte,
porque la persona que estaba ahí lo aceptaba, pero la otra es que esto lo publiquen, lo difundan, y bueno, finalmente en su autonomía puede ser su problema o no si lo hacen, pero cuando alguien que tenga un problema ve esta imagen de Alcohólicos Anónimos, muy probablemente se generará la imagen de que en todos los grupos se abusa, se maltrata, se golpea de manera terrible, y esto va a limitar que alguien que de manera genuina quiera buscar su recuperación piense que en los Alcohólicos Anónimos son gente violenta. Sí, bueno, pues esto es cierto, esto es una realidad, todo lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado visualizando a través de las palabras de nuestros participantes en el panel, y parte de la violencia que se ha generado en Alcohólicos Anónimos es que la gente que llega no tiene el conocimiento o no se le brinda los conocimientos básicos de la convivencia, que son las tradiciones en Alcohólicos Anónimos, y esto hace que acepte todo lo que sucede en el grupo como si fuera normal. Es decir, así como nos ha pasado en la cuestión social común, ordinaria, que hemos aceptado que debe haber muchos muertos, que debe haber mucha gente desaparecida, y lo damos como normal. Nos preguntan, oye, ¿qué te parece que en el país esté pasando esto? Pues es así es normal. No es cierto, no es normal, ha ido sucediendo así. Dentro de un grupo, parte de la violencia es que la gente no cuestiona a sus líderes dentro del grupo, porque los líderes le dicen, no, tú todavía no sabes si te vas a quedar y ya me estás preguntando si tienes derechos aquí en el grupo, espérate. La pregunta que sigue dice, ¿has cuestionado las decisiones y acciones que se emprenden en tu grupo o solamente las acatas, las aceptas? Porque es incluso sano que los miembros de la conciencia cuestionen las acciones, los informes que se dan en el grupo, en las juntas de trabajo, y si tienen dudas, pregunten y se enteren de qué está pasando. Porque muchas veces decimos, no, es que es el padrino, ya tiene 40 años. A lo mejor ya se le chispó el tornillo al padrino y nosotros estamos pensando que está diciendo la máxima sabiduría. Entonces, les preguntamos si deben cuestionarse las decisiones y acciones que se emprenden en el grupo o solamente deben acatarse. ¿Quién nos quiere contestar esto? De acuerdo en las juntas de trabajo, todos los puntos deben de desahogarse y ser discutidos cada uno de ellos. Si alguien está fallando, habrá que tocarlo ese como un punto, pero muchas veces parece que es la señal de un grupo en bronca. Creo que las juntas de trabajo ahora son puras peleas y a veces por cosas insignificantes, y yo creo que una forma muy sana es pues hacer las observaciones correspondientes. No nos podemos quedar callados porque formamos parte del grupo, y como parte del grupo, tengo voz, y si soy conciencia, tengo voto. Eso es lo más importante. Pero si yo no participo, pues seré otra vez alguien nada más que va porque va al grupo. ¿Cómo estuvo la junta? Pues igual, bien. ¿Cómo te sientes? Pues que no me ves bien. Es decir, dejemos de esconder nuestros propios defectos como grupo. Por eso cuando se haga una junta de trabajo, ahí es el lugar de poderlo sacar, no en otro lado. En los grupos de Alcohólicos Anónimos debe haber solamente una autoridad, que es la expresión de un Dios amoroso que se expresa en una conciencia de grupo. ¿Qué es una conciencia de grupo? Es cuando todos son iguales, no hay líderes, y me refiero que el liderazgo es moral.
el que más trabaja, el que más lo demuestra es el que es líder, pero no el que impone ni hace que los demás obedezcan porque es dueño del grupo y si no los corre, ¿ok? Ahí la lógica es que cuando hay una conciencia grupal y es las decisiones aquí las toma un poder superior, las decisiones trascendentes, convocamos, así como hicimos en esta reunión, a un poder superior para que dirija a través de esta conciencia grupal, se convierte sin duda en una expresión muy hermosa. Lamentablemente, insisto, los vicios que se vuelven prácticas, que lamentablemente tienen que ver con desviaciones de líderes enfermos, enfermos de soberbia, enfermos de poder, enfermos de control, se convierten en obstáculo para la conciencia del grupo. Por eso la importancia entonces de que se trabaje mucho en esta parte y se dejen de lado estas tendencias, y sin duda esta sería la expresión más hermosa de lo que podría ser la espiritualidad dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos. Yo creo que en el grupo se deben desarrollar algunas tareas importantes, como es la oración y como es la meditación. Y bueno, cuando se está practicando ese tipo de prácticas espirituales, pues yo creo que el grupo tiene un desarrollo. Lo que pasa es que el grupo tiene una conciencia, el grupo tiene una personalidad, el grupo es una entidad espiritual. Entonces, si hay esa espiritualidad, se ajustan muchas disfunciones. Como grupo necesitamos platicar más acerca de la enfermedad, porque creo que muchas personas no están conscientes de que tienen una enfermedad. Y la verdad es que la enfermedad es del alma. Cuando estamos enfermos del alma, nosotros estamos en un aturdimiento, en una pasividad, en una mezcla de emociones atoradas. Esas emociones atoradas es energía. Entonces, no hay forma de canalizar esa energía, y entonces la única manera que tenemos de canalizarla es hacia la disfuncionalidad, hacia los defectos de carácter, ¿no? Entonces, como grupo necesitamos tener una manera de trabajo, una autonomía, claro, por eso está la autonomía, para ver cómo vamos a trabajar como grupo, ¿sí? Cómo vamos a distribuir nuestro trabajo. Si no hay un orden, una agenda preestablecida, la verdad es que los grupos no funcionan. Sí es cierto que en el grupo no debe haber, es decir, el liderazgo del grupo debe ser compartido. Entonces, cuando nosotros entendamos y podamos compartir el liderazgo, entonces nuestra manera de relación cambia. O sea, si en el hogar se comparte el liderazgo, pues entonces se vuelve una familia sana. No porque un niño sea niño no tiene sabiduría, ¿no? No porque un adolescente sea adolescente no tiene capacidad para sacar cosas muy buenas, ¿no? Entonces eso llevado al grupo, pues es lo que nos sucede. El que tiene más tiempo cree que porque tiene más tiempo está más consciente, pero no es así. La realidad no es así. Es la práctica de una forma de trabajo en el grupo. Bueno, pues vamos concluyendo. No sé, por cuestiones de tiempo ya se nos empezó a venir encima el tiempo. ¿Hay alguno de ustedes que quiera formular una pregunta de manera directa? Ya ahorita las preguntas de las que hicieron a través de
de sus tarjetitas, nos las vamos a llevar para futuros eventos, para ver las inquietudes y todo esto. Si hay alguien que quiera hacerla, si no, vamos a formular la última de aquí y vamos a dar la despedida a nuestros panelistas de este panel. Luego vamos a tener un intermedio y vamos a comenzar con el otro panel. Nadie, creo que queda bastante claro todo entonces. A ver, adelante, compañera. A ver, pásame. A ver. No. Gracias. Buenas tardes. Bueno, quería hacer pregunta perdón, es que no sé. Rigoberto, quería hacerle una pregunta. Hace un rato mencionaba que bueno, me ha gustado mucho todo lo que han compartido, sobre todo esta parte del método de recuperación que hay en los grupos, que hay que como revisar cuál es el método de recuperación que se está llevando a cabo. Y bueno, específicamente Rigoberto mencionó algo de que hay que cultivar el dolor en los grupos y me quedó como duda de eso, ¿qué es como cultivar el dolor en los grupos? Y si hay algo en la literatura que habla de eso. Mira, cuando hablamos del dolor, el dolor es real, el dolor existe y el sufrimiento es opcional. Es decir, tengo la opción de sufrir o no, de detener el sufrimiento. El dolor es para el ser humano. Entonces, en el paso 10 nos habla del dolor como la piedra de toque del progreso espiritual. El dolor es la piedra de toque del progreso espiritual. Nosotros los adictos somos personas que tenemos pues puede ser una predisposición o en esa parte podemos ser afortunados para empezar a cultivar el dolor. ¿Qué quiero decir con cultivar el dolor? Es decir, que yo me dé cuenta de que el sufrimiento siempre me tiene como dando vueltas, sufrir y sufrir y sufrir, y el dolor me invita a que yo me mueva, a que yo decida hacer otras cosas. Entonces, si yo empiezo a darme cuenta de esta parte de que el dolor es la piedra de toque del progreso espiritual para nosotros, entonces yo empiezo a detenerme, empiezo a curiosear, así como tú, te llamó la atención, y entonces empiezo yo a decir, ok, o sea, voy a empezar a sentir el dolor, porque el dolor solo duele. Una vez que empiezas a darte cuenta que el dolor solo duele, entonces ya no le tienes tanto miedo al dolor y empiezas a cultivar el dolor desde ahí. Es decir, cada que sientas dolor, sabes que estás logrando algo para tu progreso personal, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, los que estamos en un grupo, si no descubrimos eso y no vamos más allá, no lo llevamos a la práctica, es muy difícil que nosotros podamos tener un desarrollo espiritual, un desarrollo personal, porque el camino para nosotros es el dolor. Bueno, espero te haya quedado contestada. Vamos a la última pregunta, pues sería con respecto a esto que estuvo aquí ya matizando un poco, que es lo de los liderazgos en Alcohólicos Anónimos. ¿Consideran ustedes que no hay líderes genuinos actualmente en Alcohólicos Anónimos, o
es también producto del desconocimiento del segundo legado, el mal funcionamiento de los grupos, en algunos sentidos, ¿no? En los que ya se ha hablado, ya preguntaron algunos de nuestro público. ¿Quién quiere contestarnos esto? Yo creo que Alcohólicos Anónimos desde un principio dejó como una pregunta al aire, ¿no? Querer ver al hombre nuevo, y ese hombre nuevo creo que no ha llegado. O sea, ahorita nosotros estamos platicando de esto precisamente porque nos damos cuenta que no nos está dando muy buenos resultados lo que estamos haciendo. Entonces, el liderazgo yo creo que es muy amplio, pero el liderazgo en Alcohólicos Anónimos es un liderazgo que debe de cubrir algunos requisitos. El liderazgo en el grupo de Alcohólicos Anónimos es un liderazgo que se centra en el progreso espiritual. Y cuando el liderazgo está desarrollado en el progreso espiritual, se vuelve un liderazgo centrado en las relaciones igualitarias. Y entonces esto ya podríamos estar hablando de una persona de edad, de un viejo estadista, ¿no? que manda con el ejemplo, que está entregado, que se ha dado cuenta que ha sido elegido para dedicarse a este servicio, la práctica del amor, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy interesante. La segunda tradición lo enfatiza muy claramente cuando dice que los líderes no ordenan, sino es con el ejemplo. Y la tendencia desde el principio de que nos legaron es trabajar las relaciones igualitarias. Es decir, cuando un grupo ya no necesite de un líder, es un grupo que ha pasado de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Un grupo tiene 3 fases: la niñez, la adolescencia y la adultez. Un grupo adulto es un grupo que se mueve con la emocionalidad. Esa emocionalidad es la presencia de un poder superior, o sea, Dios, ¿no? Entonces, mientras el grupo esté en la infancia y en la adolescencia, no es un grupo que pueda valerse por sí mismo, y por eso existen líderes que someten a sus integrantes, o sea, pseudolíderes, líderes nocivos, líderes que no han trabajado su desarrollo personal y por lo tanto se la llevan solamente asustando a los demás. Es mucho miedo, hay mucho miedo en ese tipo de liderazgo. México tiene sin duda digamos el beneficio afortunado de ser el segundo país después de Canadá y Estados Unidos donde hay más grupos de Alcohólicos Anónimos. Y eso es impresionante porque en México la fraternidad, digo, y lamentablemente a pesar de las divisiones, ha ido evolucionando de una manera impresionante hasta convertirse realmente en una esperanza en miles de lugares en todo el país. Y he tenido la oportunidad a lo largo de todos estos años de conocer maravillosos líderes, muchos de ellos callados, muchos de ellos que no son personajes que buscan el prestigio, sino de una manera callada van a los reclusorios, trabajan, y pienso, yo haría un recuento aquí quizás de algunos grandes líderes que hicieron un trabajo maravilloso en Islas Marías, ahora que lo cerraron, es decir, dedicando su dinero, su tiempo, su amor. Conozco líderes que son capaces de ir a las 4 de la mañana cuando alguien se siente mal. Conozco líderes que tienen una gran trayectoria de pasos doces impresionante, que tienen un gran talento. Conozco líderes que han dejado su tiempo, su vida
para dedicarlos a los servicios en Alcohólicos Anónimos. Conozco líderes que simplemente de compartir con ellos, de escucharlos, se brota inmediatamente la espiritualidad, el amor profundo que irradian y que transmiten a los demás. Y son los líderes que afortunadamente Anónimos en su gran mayoría han sostenido y sostendrán la esperanza de los que vendrán, sin duda que son los más importantes. A veces puede ser, me impresiona ver de pronto un cafetero haciendo un trabajo tan humilde, pero con tan cariño. Son maneras de liderazgo. Y sin duda los grandes líderes son aquellos que nos transmiten inmediatamente algo que tiene que ver con la espiritualidad y con el amor a la recuperación. Y casi me atrevo a decir que esta tarde están aquí grandes líderes de Alcohólicos Anónimos, por eso me siento muy contento. Sí, y ya los vi en el público. Dicen los judíos en el Talmud que habiendo 36 justos, la humanidad se salva. Y yo pienso que si hay líderes aquí en México, si no esto ya estuviera patas arriba. ¿Qué es un líder? Pues es un líder el que, decían ahorita, habla con el ejemplo, no traspasa la carga, le da crédito a la gente que lo hace, sabe escuchar, hace planos y proyectos, pero sobre todo el líder no le gusta el protagonismo, porque es una persona agradecida. El que tiene gratitud, porque la gratitud es la base de la humildad y la humildad es la base del anonimato. Bueno, pues todo lo bueno se acaba y esta tarde estamos concluyendo el primer panel. Tenemos aquí a 3 líderes, 3 personas que nos dieron esta tarde su tiempo, su conocimiento, su experiencia, que quizá dejaron algunas otras cosas que tenían que hacer el día de hoy, sean familiares, laborales, sociales, de cualquier tipo, para estar presentes con nosotros, brindándonos lo mejor de sí mismos. Y esto no demuestra otra cosa más que cuando uno se apega a los principios de Alcohólicos Anónimos y trabaja con ellos, desarrolla su buena voluntad, da un ejemplo de lo que debe hacerse en Alcohólicos Anónimos, de lo que tiene uno cómo tiene uno que irse desarrollando en Alcohólicos Anónimos para poder ser útil a los demás. Indudablemente ellos han sido esta tarde para nosotros de enorme utilidad por todas las cosas que nos han compartido. Yo quisiera que les brindáramos un fuerte aplauso a todos ellos. Y bueno, pues vamos a otorgarles un reconocimiento. Nuestras bellas edecanes van a pasar a darles ahí su reconocimiento. Vamos a darles un aplauso. Bueno, pues si no tienen ustedes alguna otra cosa que agregar, vamos a terminar. A ver, vamos a escuchar aquí, nos va a dar un… Quiero agradecer especialmente porque los que tenemos el problema, pues más que convocados estamos, pero hay gente que sin tener el problema nos ha regalado sus conocimientos, su tiempo y por qué no decirlo, su trabajo. Y uno de ellos está con nosotros, que es el maestro aquí presente, José Castrejón. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y no se vayan porque viene lo mejor todavía. Si esto estuvo bueno, va a venir otra cosa mejor todavía. Bien, compañeros, gracias a toda la gente
que por aquí nos siguen la transmisión en vivo en Facebook Live, gracias. Vamos a leer por aquí algunos saluditos de Claudia Torres. Dice, hola, saludos desde Midleton, Nueva York, gracias a toda la banda de la Unión Americana, a toda la gente que también se conecta desde Nezahualcóyotl, de aquí de la Ciudad de México, a la gente de Perú, gracias por estar aquí conectado, al compañero de Guatemala, saludos, gracias. Vamos a interrumpir un rato la transmisión, compañeros, para arreglar aquí unos cables y demás, y nos conectamos en punto de las 6 de la tarde. Viene el panel 2 con el moderador Carlos Ostoa, va a estar los panelistas, la psicóloga Guadalupe Alonso, Baldomero D. y Ricardo N. Nos desconectamos momentáneamente, compañeros, no te desconectes, te desconectas, pero te conectas al rato y seguimos en línea, compañeros, gracias. Está por acá Isidro Trinidad, dice, hay una mucha diferencia entre un líder y un mercenario, y Rigo es… Bueno, ok, compañeros, continuamos más al rato por acá en la transmisión. Muchísimas gracias.